que absolutamente todos nos encontramos en una evaluación constante, y ese todos me incluye, obviamente, pero tenemos que revisar y evaluar directamente la gestión de cada uno de nuestros profesionales. Ya estamos comunicados con Alessandra Herrera Jara, que es la ministra de Energía. Ministra, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Lucar. En primer lugar, ministra, llamar la atención sobre, es decir, el acuerdo ha sido muy importante, ministra. Lo que ha pasado el día de ayer como que restablece una mirada distinta. Es más, entiendo que en Canadá la próxima semana hay una muy importante reunión de inversionistas mineros, y llegar a ese escenario con una paralización de nuestro más importante proyecto hubiera sido catastrófico. Pero ¿cuál es su balance, ministra, de lo que ha ocurrido el día de ayer y de lo que hay que hacer de aquí para adelante? Muchas gracias por la pregunta, señor Lucar. En primera instancia, mi agradecimiento por el espacio para poder compartir con usted la posición que tiene el Ministerio de Energía y Minas respecto a las inversiones. Quisiera que no se piense que por el evento del PDAC es que se han hecho todas las gestiones y se ha hecho este logro. Tenemos que tomar en cuenta que la paralización ha dejado serios problemas, no solamente en la región, sino a nivel nacional. Es en esa línea que el gobierno ha venido trabajando para llegar a esta culminación. Si bien el día de ayer se ha cerrado a través de esta acta, las actividades inician, y lo importante es que el inicio se va a hacer en calidad. Un evento Sí, estamos teniendo un problema, ministra, no sé si es porque usted está en movimiento. Si se pudiera detener un momento, entiendo que... El objetivo, deseamos, es trabajar de forma transsectorial y evitar los conflictos. Pero cuando ya se dan, buscamos siempre el diálogo y la transparencia. Ahora, ministra, yo llamo la atención sobre esto, porque incluso en términos del vocabulario que usamos para referirnos a esto es el gobierno tiene que ser garante, el gobierno tiene que mediar, que como si esto fuera un conflicto entre terceros, en el cual el Estado participa como invitado, y en realidad eso es una visión equivocada, porque el Estado es el dueño del mineral que hay en el subsuelo, y es el Estado el que ha entregado en concesión, y es el Estado el que tiene que vigilar el cumplimiento de los compromisos que se asumen para la explotación del recurso que es de todos los peruanos y que el Estado administra. Exitosa. Entonces, ahí hay que cambiar la óptica, o sea, las autoridades del gobierno y de los ministerios respectivos tienen que estar involucrados directamente. Por supuesto, en todo si me el proceso. permite. Por supuesto. Sí, estamos completamente de acuerdo. En esta línea hay que, si me permite, le voy a utilizar un término jurídico, que es el derecho eminencial. ¿Qué quiere decir? Que los recursos naturales son de el Estado peruano. Y como usted bien indica, la concesión minera no es que se hace una transferencia de la titularidad. La concesión genera una serie de derechos y obligaciones a las a todos aquellos titulares de la actividad. Y como bien usted plantea y reafirma, este es un tema transsectorial. Por eso es que en la comisión también ha estado el señor ministro del Ambiente, porque efectivamente son temas que no puede ver solo un sector, y esa visión integral es la que estamos trabajando de manera articulada. Ahora, esto en términos prácticos va a significar, es decir, para curarnos en salud, para vacunarnos con respecto a la conflictividad, y para que esto no se vuelva a repetir, se va a instalar, me imagino, una oficina del gobierno en Chalhuahuacho, es decir, o de la presidencia del Consejo de Ministros de Prevención de Conflictos. Lo más razonable debería ser que sea del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero ¿han hablado de este tema? Sí, correcto. Justamente dentro de la reunión del día de ayer hemos acordado que el Estado debe tener una visión y una presencia permanente en la zona, y en esa línea vamos a trabajar a nivel nacional, no solamente en zonas con alta conflictividad, como usted bien plantea. Ahora, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la señora embajadora de Australia en el Perú, y ella nos refirió que hay una enorme expectativa por el Perú como destino de inversión. Exitosa. Y por supuesto una situación de conflictividad, de proyectos parados, no es el mejor escenario, ¿no? Sin embargo, ella fue muy optimista, y es más, yo no lo sabía, pero nos contó que Australia está participando como
coorganizador del evento Perumín, esta vez en Arequipa. Sí. La pregunta es, ministra, esta es nuestra oportunidad. O sea, yo lo he repetido en montones de ocasiones. Esto es como el guano, como el caucho. O sea, lo que está pasando con el precio de los minerales es la gran oportunidad que tenemos los peruanos de levantar una cantidad enorme de recursos para cambiar la vida de nuestros ciudadanos. Pero eso supone hacer las cosas bien, ¿no? Estamos completamente alineados a lo que usted plantea. En ese sentido, el trabajo en equipo, vamos a desarrollar mucha actividad. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la actividad minero-energética es un potencial muy importante que muchas veces ha sido subvaluado, y tenemos una serie de conflictos, en muchos casos por una falta de comunicación y de educación respecto a qué es la actividad minera, cuáles son los aspectos positivos, pero también la diferencia entre una actividad minera antigua, es decir, aquella que generó los pasivos ambientales mineros, una minería del pasado, con la minería moderna, que estamos hablando que está seriamente reglamentada, está evaluada a través del Ministerio del Ambiente y las líneas que corresponden. Está en la visión, ya no solamente del Estado peruano, sino del mundo, claro, como usted bien plantea. Es la oportunidad, tenemos que trabajar todos para ello. Ahora, ¿qué se va a hacer para hay una situación muy complicada ahí? El registro de la Defensoría del Pueblo dice que hay más de 150, bueno, hay más de 200 conflictos, pero hay 150 que son activos en este momento, es decir, que hay gente protestando, amenazando con bloqueos, hay conflictos en la Amazonía con respecto a los impactos ambientales que han habido. O sea, nos preocupamos del derrame de Repsol en Ventanilla, pero en una escala, es cierto, menor. Hay derrames por toda la Amazonía que no están siendo reparados y que están afectando de manera directa la vida de las comunidades. ¿Cómo se va a afectar esta especie de embalse de conflictos? Esa metodología que estamos desarrollando a partir de esta experiencia que hemos desarrollado en Las Bambas, queremos trabajar en equipo y replicarla. La intención es, y no le podría yo dar una solución para todas, ya que, como usted bien plantea, las actividades son diversas y las comunidades también. Entonces tenemos que identificar en cada uno su problemática y tratar de evitar que hayan más conflictos y que haya un nivel de escalamiento en aquellos que ya han iniciado. Ahora, otro tema, es decir, tenemos por un lado la atracción de la minería formal, ¿no es cierto?, el atraer la mayor cantidad de inversión que sea posible para que la mayor cantidad de proyectos mineros se activen en el Perú. Pero hay un problema paralelo a este, que es el de la minería ilegal y de la minería artesanal, que no es exactamente ilegal, sino que supuestamente está en proceso de formalización. Pero acaba de haber una tragedia en Arequipa, en Carabalí, donde ha habido, bueno, hasta el día de ayer eran 14 muertos, pero siguen personas desaparecidas y probablemente la cifra sea aún mayor por una disputa sobre quién tiene el derecho de extraer ese mineral. Y este conflicto tiene más de 20 años, ministra. Sí, correcto. Al respecto, nosotros lo que estamos haciendo es sincerando el registro a través de la Dirección General de Formalización Minera, sincerando el registro de todas aquellas personas que se encuentran en el REINFO respecto a la formalización de sus actividades. Ahora, hay una delgada línea que muchas veces no es clara respecto a la minería ilegal y la minería informal. Y en base a ello es que son competencias diferenciadas. Es en ese sentido que les puedo comentar que si bien a la fecha ya ha intervenido el Ministerio del Interior, también nosotros como Energía y Minas hemos tenido el día de ayer y hoy se van a continuar con las reuniones tanto con el Viceministerio de Minas, con las direcciones que corresponden, y el gobierno regional para poder identificar la problemática y buscar que obviamente este tema no se repita, no sea replicado. Ahora, tiene usted tremendos problemas, ¿no? Porque tiene los conflictos relacionados con la actividad minera, el tema gravísimo que hay en la Amazonía con el daño ambiental que se ha producido a la vida de las comunidades y la falta de reparaciones. Pero tiene usted por el otro lado el tema de los combustibles es decir, el gobierno está tomando, y esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no es cierto?, medidas para tratar de contrarrestar el alza del precio de los combustibles en el mundo. Pero nosotros tenemos gas natural
y el especialista Pedro Gamio ha insistido permanentemente en que es posible tomar una serie de medidas que puedan empezar a dar resultados en un plazo relativamente corto con respecto a la masificación del gas. ¿Ustedes están tratando este tema? Sí, correcto. Tenemos ya un proyecto que se encuentra en el Congreso de la República y estamos alineados para solicitar gentilmente se priorice este tema, así como son otros proyectos de ley, como por ejemplo el FICE, y estamos alineados respecto a que tenemos que tomar en consideración que el efecto de los precios y de la elevación del precio del combustible en particular no es un tema nacional, es un tema internacional. Sin embargo, estamos buscando la mejor manera de que este impacto internacional sea lo menor posible al bolsillo de todos nuestros ciudadanos. Ahora, ministra, para regresar al tema de las bambas, ¿qué es lo que viene? Ya se levantó el estado de emergencia. Entiendo por lo que nos dicen los dirigentes de las comunidades que ya la actividad se está restableciendo en toda la zona de Chalhuahuacho. Correcto, toda actividad económica, y eso es importante precisar, toda actividad económica inicia hoy. Es decir, no solo podemos hablar de que la actividad minera, porque tenemos que tomar en consideración que la actividad económica, llámese bodegas, hospedajes y demás, han estado paralizadas por una cantidad de días bastante importante. El restablecimiento de actividades es en todo sentido. En esta línea, como segundo punto de su pregunta, precisar que del 15 de junio al 15 de julio se van a desarrollar sendas mesas de trabajo con cada una de las comunidades en las que vamos a contar con una participación activa tanto del MINEM como de Presidencia del Consejo de Ministros y de las partes, es decir, cada comunidad y la empresa minera. Claro, ahora se dice que esto es una tregua y que nos garantiza que en 30 días otra vez no reviente todo. Y el problema acá, ministra, es que hay una gran desconfianza, porque si usted revisa los conflictos, estoy seguro que lo ha hecho, lo que aparece es que generalmente se han suscrito compromisos que no se han honrado, sobre los que no se ha hecho una vigilancia de cumplimiento. Entonces se pasa el tiempo y la gente se llena de desconfianza por un lado, pero de indignación por el otro, ¿no? Y lo que resulta más sorprendente aún es que cuando uno pone los problemas sobre la mesa, en realidad no hay nada de lo que esté planteado ahí que no tenga una solución razonable y concertada. Sí. Entiendo su preocupación y créanos que ha sido una de nuestras principales preocupaciones cuando decidimos retomar esto. Y ahí hay que tomar en cuenta dos puntos. Como usted bien plantea, hay una serie de actas de muchos años. Hay algunos cumplimientos y algunos incumplimientos. Lo que hemos considerado pertinente es hacer una revisión total de todas las actas que obran en las instituciones para generar matrices. Es decir, poder identificar qué se ha cumplido, qué queda pendiente y en ese sentido transparentar la información y acordar si se van a evaluar aquellos pedidos que quedaron o hay una reevaluación y se presentan nuevas necesidades y que se lleguen a acuerdos. Esto ha sido parte de la conversación que se ha tenido con las comunidades, porque justamente como usted plantea, no hay ese temor de que este evento se genere como uno más y que luego, como usted indique, volvamos a tener otro conflicto. La idea es la transparencia y generar nuevos lazos de confianza. Y es la confianza que agradecemos que se nos haya brindado y en esa línea es que queremos y vamos a trabajar de manera articulada. Pero, ministra, yo revisaba el fin de semana pasado la información en el debate de la campaña electoral donde se hablaba que en el Perú habían enterrados, y eran cifras tomadas de prepandemia, aproximadamente 600.000 millones de dólares en mineral. Es decir, que estaba comprobado que teníamos, ¿no es cierto? No sabemos cuánto más tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? Lo cierto es que si uno traslada esos valores a los precios actuales del mercado mundial, ministra, somos multimillonarios. Es decir, somos billonarios, como dicen los gringos. Porque si uno traslada a los precios actuales el valor del mineral que supuestamente tenemos, o sea, tenemos más de 1.000 millones de millones, ¿no? Sí, de correcto. dólares Y en en esa mineral. línea, Entonces, ministra, hay que sacarlo, ¿no? Ahí está. Sí, definitivamente.
Definitivamente yo le agradezco que usted me haga esta entrevista y poder precisar y compartir con cada uno de nuestros ciudadanos que la actividad minera es una base importante de nuestra economía y todos de una u otra forma estamos vinculados a ellos. Entendemos que la falta de conocimiento que nosotros mismos, acepto en ese sentido, que el Ministerio de Energía y Minas debemos de capacitar mejor y orientar mejor a todos los ciudadanos respecto a la actividad minera, porque es aquella que nos genera mayor cantidad de puntos en el PBI, divisas, económicamente es atractiva, pero lamentablemente lo que más se ha difundido es respecto al impacto, y esos impactos muchas veces no han sido sociabilizados y tratados a tiempo para evitarlos o poder generar mejoras. Es en ese sentido que tenemos una actividad muy regulada, pero que tenemos también errores respecto a la difusión, al conocimiento y a la capacitación, errores que vamos a trabajar. Ahora, ministra, no se lo digo porque estamos conversando, pero entiendo que usted conoce el tema, que es un asunto importante también, ¿no? O sea, ha habido, usted lo sabe, ¿no es cierto?, una controversia por la calificación de los funcionarios que se ponen a cargo de las instituciones. Y lo que necesitamos es que se hagan cargo de las instituciones personas que no solamente conozcan cada sector, sino que tengan ideas claras sobre lo que hay que hacer. O sea, usted de minería sabe, digamos, por lo que entiendo. Sí, bueno, le puedo comentar. Yo inicié en el Ministerio de Energía y Minas como cesigrista, practicante, he sido abogada informante, he trabajado en la Dirección General de Minería, luego en Ambientales Mineros, y luego fui directora general de formalización minera. Sin embargo, no es mi única experiencia, y mil disculpas, pero precisar ello, he trabajado también en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Orden Público, en el Ministerio de Agricultura, como jefa de asesoría jurídica, y hasta hace un tiempo he sido la asesora de el programa agrorural. Esa visión que me ha permitido trabajar en distintos sectores hace que personalmente me considere con una visión integrada y que genere justamente esas sinergias que pueden y deben ser desarrolladas cuando hablamos de una actividad extractiva. Y ahí incluyo la actividad mineroenergética. Esa visión integrada y trabajando con mis compañeros en el Consejo de Ministros a través de los gabinetes, es que podemos tener un objetivo en común y no una visión solo de un sector, sino, repito, transectorial para lograr nuestros objetivos. Una visión muy clara, el acompañamiento y el trabajo que venimos desarrollando con el MINAM, ya que en su momento se consideraba que no podíamos tener una visión integrada. Sin embargo, lo estamos haciendo y trabajando por un Perú mejor. Ahora, ministra, se ha declarado la emergencia en Carabalí y Atico por este enfrentamiento que hasta ahora, bueno, la última información oficial que ha entregado la policía es que son 14 personas muertas, 3 desaparecidas, confirmadas, probablemente haya más porque nadie sabe cuánta gente hay allá arriba, y hay por supuesto infinidad de heridos, pero ¿en qué momento se va a pasar? Porque digamos, ustedes van a tener que ir, entiendo que por lo que usted nos dice están yendo para allá, pero es decir, estamos como corriendo a apagar incendios, cuando lo que debería hacerse es la prevención de estos incendios, evitar que ocurran, ¿no? O sea, hay que pasar ¿no? Es correcto, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, personalmente tenemos pocas semanas en el cargo y uno asume activos y pasivos. Exitosa. En esta línea venimos trabajando para evitar, como usted bien dice, apagar incendios y trabajar de forma proactiva. Sin embargo, un ministerio no lo hace todo solo y ahí tenemos el apoyo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y los otros ministerios que corresponden. Como le indico, esa delgada línea que tenemos entre minería ilegal, informal, tenemos que hacer mayores precisiones al respecto y apoyar el proceso de formalización, pero también hacer la información suficiente cuando hablamos de minería ilegal y buscar reconducir esa actividad. Ahora, ministra, hay un tema, es decir, lo que mostró la pandemia es que el Perú era un país que crecía en términos macroeconómicos, pero que pese a la multiplicación del presupuesto de la República no habíamos sido capaces de resolver los más elementales problemas de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Y eso tiene que ver con la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Usted se ha propuesto como parte de su gestión en el Ministerio de Energía
el restablecimiento de la meritocracia, del poner a las personas en los cargos porque están realmente calificadas para eso. ¿Usted está trabajando ese tema? Porque para hacer lo que usted se propone hay que hacer cambios, ¿no? Sí, es correcto y lo estamos haciendo. Si bien se esperaba, y lo digo abiertamente, que se hagan cambios muy rápidos, considero que también tenemos profesionales de valía y es en ese sentido que absolutamente todos nos encontramos en una evaluación constante y ese todos me incluye, obviamente, pero tenemos que revisar y evaluar directamente la gestión de cada uno de nuestros profesionales. Es en esa línea que cuando usted me comenta respecto a temas de corrupción, de conocer, por favor, usted o alguno de sus oyentes, alguna información, con gusto lo vamos a recibir para poder hacer la intervención que corresponde. En líneas generales, estamos trabajando en equipo articulado y haciendo una evaluación completa a cada profesional. Está hablando usted ya como Gareca, ministra, en líneas generales. Voy a tono con el momento. Tengo montones de preguntas, yo no sé si nos puede regalar usted, yo sé que están moviéndose... Sí, me disculpa, pero justamente en este momento recién estamos llegando de Chalhuahuacho a Cusco. Una última pregunta. Gracias, muy amable. En un minuto, una última pregunta, por favor. El tema de los dos tipos de gasolina, va a haber premium y regular. ¿En qué va a impactar? O sea, ¿qué va a significar? Porque se dice que algunos, vamos a terminar pagando más por la gasolina, sobre todo los que usan 90, ¿no? Sí, se han hecho evaluaciones al respecto y en primera instancia cuando salió este proyecto ya tengamos en cuenta que fue el año pasado y la materialización se ha hecho para que se evalúe en forma progresiva. Es decir, a partir del 1 de julio empezaría, pero se actuaría en forma progresiva. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos hecho otras evaluaciones y estamos haciendo una evaluación bastante clara respecto a la importancia de que si efectivamente debemos hacerla en este plazo o debemos de esperar un poco debido justamente a que podría, y lo pongo claramente, podría generarse algún tipo de, por falta de difusión de parte de nosotros, generar alguna insatisfacción de parte del consumidor. ¿Y cuándo va a estar tomada la decisión sobre esto, ministra? ¿Cuándo lo vamos a saber? Estamos haciendo este fin de semana, me disculpa, pero justamente ya tengo los informes de las líneas, pero ese tema no nos ha ayudado respecto a poder coordinar y gestionar adecuadamente y lo estamos haciendo durante este fin de semana. Ministra, yo sé que ya tenemos que terminar por hoy, pero yo la quiero comprometer a que tengamos una relación fluida. Nosotros somos acá en Exitoso un espacio donde somos absolutamente conscientes sobre la trascendencia que tiene la minería en el país, pero también somos conscientes que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y que para hacer las cosas bien, el papel del Estado peruano tiene que cambiar, ¿no? Me dicen que nos escriben de Apurímac diciendo que hay un conflicto en este momento en Sauder, actos de violencia en Tapairigua, en Aymaraes. ¿Ha recibido usted información sobre esto? Debo confesarle que tengo 3 llamadas en espera mientras que me estoy comunicando con usted. Debe ser una de ellas. Ahí tiene otro incendio para apagar, ministra. Le agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mil disculpas. Muchas gracias a usted por su atención y comprender la situación. Y tomo la invitación que usted me indica y abiertamente para poder compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra.